En el inicio de los tiempos, los barcos tenían una sola función, que era la de la pesca, pero con el crecimiento de la tecnología y del comercio global, comenzaron a desarrollarse embarcaciones de diferentes tipos para diferentes objetivos. La creatividad humana se ha establecido romper con todas las limitaciones que se puedan llegar a presentar, así como también existe un fuerte deseo de desarrollar naves que sean mucho más capaces y eficientes que las de la competencia, por lo que los diseños de los barcos son cada vez más impresionantes e innovadores. Hoy te presentamos los barcos más grandes e impresionantes de cada clase que existen en el día de hoy. ¿Estás preparado? Comenzamos. El buque portacontenedor de mayor tamaño. Para iniciar nuestra exposición, nos ubicamos en Corea del Sur, donde en 2020 se presentó el impresionante HMM Algeciras, un gigantesco buque portacontenedores capaz de transportar casi 24.000 contenedores en su inmensa cubierta de 400 metros de longitud y más de 60 metros de ancho, lo que equivale a 4 campos de fútbol alineados uno al lado del otro. Esta gigantesca plataforma se dedica a la carga de contenedores y generalmente lleva contenedores estándar, de unos 2 metros dispuestos en filas de 24 de ancho, alcanzando una altura asombrosa de 33 metros cuando están completamente apilados. ¿Qué tipo de mercancías puede llevar consigo Algeciras en alta mar? En un solo viaje, podría transportar más de 8.35 millones de ordenadores portátiles, 223 millones de plátanos o incluso 386 millones de pares de zapatos. A pesar de ser actualmente el barco más grande de su tipo, su reinado podría verse amenazado pronto, ya que en China se están construyendo 2 nuevos buques portacontenedores, cada uno con capacidad para transportar aproximadamente 24.232 contenedores. Hasta entonces, el HMM Algeciras se posiciona como el indiscutible rey de los portacontenedores. Buques para construcciones colosales. Con grúas adornando su imponente estructura, el Pioneer Inspired se erige como un gigante de los mares capaz de transportar cargas colosales con facilidad. Sus cascos gemelos, icónicos y majestuosos, hacen que el transporte de oleoductos e incluso la parte superior de plataformas petrolíferas parezca un juego de niños. Con sus 380 metros de longitud y sus 124 metros de ancho, este titánico barco se alza como el buque de construcción más grande del mundo. Si pudiese ser inclinado de forma vertical, superaría en altura y anchura a la mismísima Torre Eiffel. Pero la verdadera proeza del Pioneer Inspired radica en su capacidad de elevación. Este buque rompió récords al levantar las 24.000 toneladas de la plataforma petrolera más alta que existe, siendo para ella una elevación sencilla al tener la capacidad de elevar 48.000 toneladas. El 2017 fue su mejor año, ya que rompió récords más de 6 veces. ¿Cuál es su secreto? Su diseño semisumergible es clave para garantizar la estabilidad durante las operaciones de elevación en alta mar, permitiéndole deslizar sus cascos debajo de las plataformas petrolíferas y centralizar la carga antes de elevarla. El Pioneer Inspired realiza estas tareas monumentales con una gracia sorprendente, asegurando sus enormes transportes de manera ingeniosa y segura antes de emprender su travesía por los océanos. El barco más ancho del mundo. El buque Ramform Titan tiene un diseño bastante particular que no se ha visto en ninguna otra embarcación. Puede que no sea muy largo, pero tiene una anchura de 70 metros que lo compensa. La forma de su diseño se asimila a la de un triángulo, centrando la mayor parte de los metros de ancho en su parte trasera. Esto lo convierte en el barco más ancho del mundo, teniendo un solo casco. Pero este particular diseño le hace ostentar 2 títulos, como hemos mencionado. El primero es el barco más ancho, y el segundo es el barco más feo, pues la anchura de su popa le da un aspecto bastante grotesco. Sin embargo, estas proporciones tienen una clara explicación. Los diseñadores dieron esta forma al Ramform Titan, porque este buque cumpliría con la ardua tarea de realizar investigaciones marinas. Su impresionante amplitud no es simplemente un récord de dimensiones, sino una necesidad funcional para albergar su avanzada tecnología de adquisición de datos sísmicos. Tiene equipado 24 carretes de serpentinas de hidrófonos distribuidos en 2 filas,
El buque puede desplegar sensores sobre un área de más de 12 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en una herramienta esencial para investigaciones marinas. A pesar de su imponente tamaño, el Ramform Titan está diseñado para albergar una tripulación relativamente pequeña en proporción, con capacidad para 80 personas cuando está completamente operativo. El objetivo de este barco se encuentra en las profundidades del océano, para estudiar la geología de los fondos marinos, sus fallas y también las mejores ubicaciones para perforar en busca de petróleo y gas. De ahí que tenga esa forma tan distintiva. Su amplio espejo, el cierre de la parte posterior, la que parece cercenada, le confiere estabilidad y permite desplegar además el instrumental que usan los técnicos. El barco más largo del mundo. Si crees que el Titanic tuvo una historia sensacional, pues la historia del Seawise Giant no le tiene nada que envidiar. En sus 30 años de existencia, el Seawise Giant ganó varios títulos: el buque más largo del mundo, el barco más pesado del mundo, el de mayor capacidad o el mayor vehículo construido por el ser humano que jamás haya existido. Este impresionante buque pudo conocer las profundidades del océano y sentir la corrosión de sus piezas por el agua salada después de haber sido bombardeado y hundido. Pero a diferencia de todos los demás barcos que conocen el fondo del mar, su historia no terminó aquí, sino que fue rescatado desde el fondo del océano para servir en los mares una vez más. Fue construido en 1979 e inicialmente era un buque petrolero, después de haber superado con éxito el delicado proceso de recuperación del fondo del mar. Fue sometido a un extenso reacondicionamiento de 2 largos años. Cuando fue construido por primera vez, fue nombrado el barco más grande del mundo, y solo su timón pesaba muchas toneladas, y tenía la capacidad de carga de casi 565.000 toneladas y alcanzaba la asombrosa longitud de 458 metros. Con estas medidas, el Seawise Giant podía transportar unos 4.2 millones de barriles de petróleo crudo. No obstante, cuando estuvo cargado con esta cantidad de sustancias, se sentó a más de 24 metros por debajo de la línea del agua, lo que quiere decir que era tan pesado que no podía pasar por el Canal de la Mancha por falta de maniobrabilidad, lo que era bastante arriesgado para navegar. Pero este defecto no fue lo que ocasionó su hundimiento. En el año 1988, durante la guerra de Irán e Irak, el petrolero fue brutalmente bombardeado y se hundió con las olas poco profundas de la costa iraní. Su deceso fue tan extremadamente lamentable que sus dueños se negaron a aceptar la pérdida, por lo que comenzaron un costoso operativo para recuperarlo de las profundidades. Posteriormente, fue reconstruido y bautizado con un nuevo nombre que sería el Happy Giant. Tras los 2 largos años de reconstrucción, fue vendido y su nuevo dueño lo renombró como Yare Viking. Luego, en 2004, fue nuevamente vendido y rebautizado con el nombre de Knock Nevis. Finalmente el barco terminó su historia y recorrido por el mundo en el año 2009, más de 40 años después de su primera construcción. El petrolero fue desmantelado y desechado. Es valorable que su historia haya sido más larga que la del Titanic. El más grande de los graneleros. ¿Sabes qué son los graneleros? Son buques de carga que transportan cargas no líquidas como, por ejemplo, mineral de hierro pesado. El barco del que te estamos hablando ahora pertenece a la flota de Alma. Este es la clase de transporte de minerales más grande de la empresa minera brasileña Vélez, llamado Ore Brasil. Tiene unas impresionantes medidas de 365 metros de largo y 64 metros de ancho. Este colosal barco de acero tiene 7 bodegas separadas. Cada una tiene espacios gigantescos, casi como una cancha de tenis. Su capacidad de carga también alcanza números asombrosos, pudiendo transportar 11.150 camiones de mineral de hierro desde Brasil hasta China. Sin embargo, aunque cumple con viajes muy largos, la velocidad no es su mejor virtud. Tiene una velocidad de apenas 15.4 nudos, dicho en otras palabras, unos 28 kilómetros por hora, por lo que necesita unos 45 días para llegar a China. Pero la lentitud no tiene nada que ver con la seguridad. Desafortunadamente, en 2008, uno de los barcos llamados Shinyo Sawako se estrelló trágicamente contra el Ore Brasil. El Shinyo Sawako media unos 326 metros de largo y unos 56 metros de ancho. Solo era un poco más pequeño que el Ore. ¿Cómo sucedió el accidente?
El granelero viajaba a través de alta mar frente al sur de Japón, cuando repentinamente chocó con la otra embarcación. Cabe destacar que ninguno de los dos barcos viajaba a altas velocidades. Sin embargo, el golpe fue tan poderoso que la embarcación quedó destruida. Después de que el buque fuera rescatado, se reveló que 16 miembros de la tripulación habían sido trágicamente enviados al fondo del océano sin salvación alguna. Buque fábrica de pesca. Los buques de pesca se rigen como uno de los buques más productivos para la economía local. Por ende, cuando comienzan a navegar se espera de ellos un futuro brillante. El buque de pesca más popular en los últimos años, quien ha dado mucho de qué hablar, es el Freeport. Fue construido en 1980. Tiene un peso de 45.000 toneladas y mide 228 metros de largo y 32 metros de ancho. Esto se considera un barco con un tamaño bastante moderado, pero tuvo un largo servicio pescando en los océanos. En 2008, el barco fue transportado a un astillero chino, donde gastaron $100 millones para convertirlo en una enorme fábrica de pescado flotante. El barco fue completamente rediseñado y su nombre fue cambiado a Lafayette. Su nueva misión se trataba de succionar el pescado de los barcos de arrastre auxiliares con una enorme manguera. Una vez que se llevaba los pescados de las otras embarcaciones, los mismos eran retenidos en bloques con 232 congeladores. Estos eran cabinas de congelación masiva que podían congelar la increíble cantidad de 1.500 toneladas de pescado en un plazo de tan solo un día. O para ser más exactos, 24 horas eran suficiente para congelar estas gigantescas cantidades de pescado fresco. Lo que quiere decir que si la nave operaba todos los días, podía almacenar unas 5.047 toneladas de pescado. Esto lo hizo ostentar el título de la fábrica de pescado flotante más grande en el mundo. A pesar de ostentar este título, la vieja embarcación tenía un grave defecto. No cumplía con los requisitos para operar legalmente, por lo que a escondidas de las autoridades pescaba en los mares sudamericanos y sobrepescaba la caballa del Pacífico, un pez del Pacífico y Atlántico con una importancia comercial bastante relevante. Sin embargo, los movimientos sospechosos de la embarcación llamó la atención de las autoridades peruanas, quienes interceptaron el barco y lo declararon como embarcación ilegal, que es una manera formal de llamarlo barco pirata. En este contexto, fue multado por $800.000. No obstante, los dueños del barco intentaron evadir la multa redecorando el barco con un nuevo nombre que sería el Damanzai-Hao, y continuaron con sus actividades ilícitas por unos cuantos años más. Posteriormente, en 2018, el barco causó sensación en los medios después de que agentes federales lo abordaron cuando yacía en un puerto peruano. Allí el barco fue detenido y multado por otros $570.000 y adicionalmente se le prohibió por completo ingresar a aguas peruanas. Para seguir revelándote cuáles son los barcos más impresionantes, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenidos como estos. Continuamos. Transporte pesado. Puede que parezca impresionante, pero existe un barco capaz de transportar más de 73.000 toneladas de carga. Este se llama Blue Marlin, quien representa una verdadera maravilla de la ingeniería naval. Con sus imponentes 217 metros de largo y 42 metros de ancho, este gigante del mar cuenta con un área de cubierta más grande que un campo de fútbol. ¿Qué tipo de carga transporta este buque? Construido en el año 2000, tiene el propósito de transportar plataformas petroleras, portaaviones e incluso otros buques de carga. Es decir, es un barco que transporta a otros barcos. Por lo que su diseño no deja de impresionar a los diseñadores navales, ya que para poder hacer que cumpla con sus objetivos, los diseñadores tuvieron que quitar la proa, la popa e incluso los costados del barco para poder acomodar cargas enormes con voladizo. Y por si fuese poco, los ingenieros incorporaron una característica revolucionaria al Blue Marlin: un sistema semisumergible. ¿Qué es lo que hace este sistema? Cuando el barco está completamente cargado, su cubierta se sumerge parcialmente hasta 10 metros bajo el agua, permitiendo que la carga flote en la parte superior. Luego, los tanques de lastre se vacían y la cubierta vuelve a flotar con su carga levantada a bordo. Es un proceso asombroso de ver. Si el Blue Marlin te pareció enorme, prepárate para conocer a su hermano mayor, el Boca Vanguard. Este coloso marítimo puede transportar 116.000 toneladas y su plataforma es un 70% más grande que la del Blue Marlin.
pero su objetivo es diferente. Mientras el Blue Marlin se dedica a transportar barcos, el Boca Vanguard se dedica a romper récords mundiales transportando una granja de peces completa que medía casi 396 metros por 60 metros. ¿No es increíble? Los barcos de pasajeros más grandes. Conocemos a los cruceros como ciudades flotantes con todas las comodidades y entretenimiento que se pueden imaginar. A continuación, te presento a dos de los cruceros más impresionantes de la época. En el año 2004, el legendario Queen Mary II inició su primer viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, pesando unas 217 toneladas. Este majestuoso transatlántico se alza como el más grande de su clase, con sus imponentes 345 metros de largo, equivalente a la longitud de 10 Boeing alineados de popa a proa. Sin embargo, su grandeza no se limitaba a la longitud. A una altura de 70 metros, el Queen Mary II cuenta con 17 enormes cubiertas separadas que albergan 1.310 camarotes, 7 restaurantes e incluso 5 piscinas. Tiene capacidad para albergar hasta 3.090 huéspedes y más de 1.250 tripulantes. Este gigante marítimo se convierte en un impresionante hotel oceánico masivo. No obstante, es bajo la línea de flotación es donde se revela verdaderamente su magnitud. Los 4 propulsores que cuelgan de la popa del barco, sosteniendo enormes hélices de casi 6 metros de ancho, son una muestra de su inmensidad. Para poner en perspectiva su tamaño colosal, basta compararlos con uno de los famosos autobuses de 2 pisos de Londres, que alcanzan casi 5 metros de altura. Pero todo este esplendor lo hizo ser un barco bastante costoso de construir. En aquel entonces, la construcción del Queen Mary II tuvo un costo aproximado de 550.000 millones de libras, lo que equivale a una asombrosa cantidad en dólares hoy en día. Sin embargo, este monto palidece frente al Symphony of the Seas, el crucero más grande navegando actualmente en el mundo. Con 362 metros de largo, 72 metros de altura y 46 metros de ancho, este coloso marítimo costó la enorme suma de 1.350.000 millones de dólares en su construcción en 2016. Con un tonelaje bruto de 230.000 y una capacidad para transportar hasta 5.600 pasajeros y casi 2.400 tripulantes, el Symphony of the Seas supera con creces al Queen Mary II en tamaño y lujo. Cuenta con 18 cubiertas que albergan 22 restaurantes, 42 bares, teatros e incluso el tobogán más alto del mundo en el mar. Este crucero parece más un rascacielos flotante que un simple barco. A pesar de su inmensidad, su velocidad máxima alcanza los 22 nudos, poco más de 40 kilómetros por hora. Así que, aunque no sea un veloz corredor marítimo, el Symphony of the Seas sigue siendo un ícono de lujo y comodidad en alta mar. ¿Quién necesita velocidad cuando se puede disfrutar del viaje con todo el confort y entretenimiento a bordo? Los mejores portaaviones. Los portaaviones son símbolos de poder y prestigio naval para todas las naciones, dominando los mares durante décadas y sobre todo durante las guerras. Mientras que algunos, como el imponente USS Lexington, pueden parecer enormes y aterradores, ninguno se compara en tamaño al majestuoso USS Enterprise. Con sus 342 metros de largo, este buque de la Armada estadounidense es uno de los más grandes e imponentes de nuestra época. Si el Enterprise se alzara verticalmente, sería más alto que el famoso Shard de Londres por más de 30 metros. Fue lanzado en 1961, teniendo la misión de transportar hasta 90 aviones y alojar a 4.600 tripulantes a bordo. Su cubierta de vuelo ofrece casi 2 hectáreas de espacio utilizable, equivalente a 2 campos y medio de fútbol. Al ser el primer portaaviones propulsado por energía nuclear, el Enterprise contaba con 8 reactores que impulsan sus 4 enormes hélices a cada lado, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de más de 33 nudos, aproximadamente 61 kilómetros por hora. Esta nave era verdaderamente única en su clase, a pesar de que su historia tomó un giro inesperado. Originalmente, fue planeado como el primero de 7 barcos gemelos, pero los altos costos de construcción pusieron fin a ese sueño rápidamente. La construcción del Enterprise tomó 3 años y costó alrededor de 450 millones de dólares en 1961, lo que hoy equivaldría a unos 3.9 mil millones de dólares. Por otro lado, aunque este coloso sirvió a la Marina de los Estados Unidos durante 56 años,
Finalmente, fue dado de baja en 2017. El mejor buque de guerra. En las aguas turbulentas del océano, se desliza silenciosamente el USS Hudson, un buque de misiles guiados que desafía las convenciones navales. A diferencia de los clásicos barcos de guerra, este navío angular, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos desde 2016, se asemeja más a una pirámide flotante que a una embarcación convencional. Pero esta peculiar forma del USS Hudson no es un capricho estético, sino una ingeniosa estrategia para el sigilo. Mientras que la mayoría de los barcos reflejan las señales de radar debido a sus diseños redondeados, este buque de última generación incorpora ángulos agudos que desvían las ondas de radio, dificultando su detección. De hecho, se estima que es 50 veces más difícil detectar al USS Hudson en un radar que a un barco convencional, a pesar de su imponente tamaño. Tiene 185 metros de largo y casi 24 metros de ancho. El USS Hudson supera en un 40% a los actuales barcos de guerra de la Armada de Estados Unidos, convirtiéndolo en el buque naval más grande del mundo. Aunque inicialmente se planeó la construcción de 32 de estas impresionantes embarcaciones, los altos costos subestimados redujeron el número a solo 3, por un costo total de $7.5 mil millones cada uno. Así que al ser el único en su especie, representa una de las cartas bajo la manga de la Armada estadounidense, ya que puede atacar y hundir enemigos sin ser detectados con antelación, lo que le ofrece una increíble ventaja en el campo de batalla, para sorprender a embarcaciones enemigas o para tomar iniciativa en los atentados. El grandioso Prelude. Después de mencionar tantos barcos con dimensiones y capacidades alucinantes, es curioso catalogar a este como grandioso. Sin embargo, el Prelude lleva el título del buque más grande, aunque analizando sus características podría decirse que en realidad no es un barco en sí. Se trata de una plataforma flotante de gas natural licuado, con unas dimensiones impresionantes, con más de 487 metros de largo y 73 metros de ancho. Esta vasta embarcación fue construida con más acero que todo el complejo del World Trade Center. A diferencia de los barcos convencionales, el Prelude no navega por los mares, sino que se ancla en los campos de gas submarinos. Está asegurado al fondo marino con enormes cadenas de amarre, compuestas por más de 25.000 enlaces. Estas cadenas son algunas de las más grandes del mundo y están unidas a una torreta central que permite que el barco gire como una veleta en condiciones climáticas adversas. Una vez asegurado al lecho marino, el Prelude extrae y produce gas natural licuado y otros productos derivados del petróleo de los campos de gas submarinos. Actualmente, se encuentra instalado en la parte superior de Broadways-in Think, a 530 kilómetros de la costa australiana, donde trabaja para procesar alrededor de 3.6 millones de toneladas de gas licuado cada año. El tamaño del Prelude es realmente impresionante. Tiene la capacidad de procesar la asombrosa cantidad de 175 piscinas olímpicas de gas licuado. Para visualizar su tamaño, basta con imaginar 4 campos de fútbol colocados uno al lado del otro. Aunque cuenta con 3 propulsores poderosos de 6.700 caballos de fuerza para ayudar a posicionarlo, el Prelude técnicamente se clasifica como una barcaza en lugar de un barco, ya que no tiene sistema de propulsión propio. Por lo tanto, depende de una serie de remolcadores para navegar hasta cualquier posición. Cabe destacar que los remolcadores que asisten al Prelude no son precisamente pequeños, cada uno tiene unos sorprendentes 76 metros de largo. Esto porque el Prelude necesita toda la ayuda posible, ya que cuando está completamente cargado, pesa aproximadamente lo mismo que 6 portaaviones. De esta forma pudimos observar los barcos que dominan los océanos, líderes en sus clases que con sus tamaños colosales y su capacidad de carga desafían los límites de la ingeniería naval, demostrando el ingenio y la destreza de la inteligencia humana para construir embarcaciones capaces de desafiar a los océanos y traer más productividad y comercio en la economía global. ¿Te gustaría conocer presencialmente alguna de estas embarcaciones? Exprésanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Gracias por vernos y te espero en el próximo video.